yo quería llamar un poquito la atención porque a mí me habían dicho que teníamos que generar un poco de expectativa en esta parte del que había hecho este portarretrato con algunas imágenes de las redes sociales para un poco centrar el tema, aunque el tema no es estrictamente el tema de las redes, pero igual vamos a hablar acerca de todo lo que nos encontramos a lo largo de nuestros debates y nuestro día a día en las redes sociales, que son estos discursos de odio representados por principalmente los trolls o los machitrolls, como algunas y algunos hemos querido llamarles. Entonces, nada, yo quisiera dar pase a la mesa. ¿Cómo nos ordenamos? ¿Sí? Adelante. Okay. ¿Sí? Hola. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Me toca volver a poner un tema polémico en la mesa que tiene que ver justamente con el uso de las redes sociales, la potencialidad que tienen las redes sociales sin duda para amplificar las voces de las mujeres, para generar estos movimientos que nos contaban recién las compañeras respecto del Ni Una Menos, del Me Too y tantos otros, y cómo diferentes perfiles, desde activistas, blogueras, periodistas, políticas y demás, justamente se han potenciado y han amplificado nuevamente sus voces, llegando a audiencias no solo en sus contextos, sino de manera transnacional, a nivel regional y global. Sin duda, en un mundo cada vez más interconectado, le prestamos más y más atención a las redes sociales, pero la contracara también de todo esto tiene que ver con cómo estas redes sociales también han servido como mecanismos de abuso y de acoso contra las mujeres y en definitiva como espacios e instancias para reproducir contextos y situaciones de violencia contra las mujeres. Entonces, en lugar de fortalecer en todos los casos estas voces, bueno, de nuevo, las empujan a ciertas mujeres a contextos de definir sus interacciones en las plataformas sociales e incluso hasta revisar sus conductas y si no hasta abonar una cultura del silencio. Desde Amnistía Internacional, tengo demasiadas cosas en desde Amnistía Internacional, ya desde el 2006 hemos hecho una investigación sobre justamente el uso de las redes sociales y específicamente sobre Toxic Twitter. Ahora voy a pasar a explicar por qué, pero quería compartirles muy brevemente cuál es la metodología que hemos implementado en este caso, justamente de nuevo para analizar las interacciones y los impactos del uso de las plataformas para las mujeres. Básicamente abordamos nuestra investigación desde la herramienta cualitativa y cuantitativa, entrevistando a mujeres específicamente en Europa y Estados Unidos. Ahora en Argentina estamos llevando adelante una investigación sobre, utilizando estas mismas metodologías y analizando específicamente cuál ha sido el contexto, en el contexto de debate de aborto en Argentina, bueno, cómo se han manifestado el acoso y el abuso contra las mujeres que han tenido un protagonismo en función de su posición justamente sobre aborto, de nuevo con la misma lógica de pensar entrevistas cualitativas, encuestas que hemos dirigido online, partiendo de la premisa y poniendo en contexto lo que entendemos por abuso o acoso en las redes sociales. De nuevo, encuestas que también han permitido trascender no solo a las redes de Twitter, sino también a otras redes sociales, además de haber mantenido reuniones con Twitter, un poco poniendo en discusión cuál es el rol, como había surgido también antes, de las empresas en estos contextos de uso y violencia contra las mujeres. Y hemos específicamente focalizado en Twitter por varias razones. En principio porque es una de las redes que ha surgido con la idea de mensajes cortos, que inmediatamente escaló y al día de hoy cerca de 330 millones de usuarios utilizan esa red. Además se publican cada día cerca de 500 millones de tweets. Es una de las empresas de sector más grandes del mundo y con mayor influencia a nivel global.
podría decirse que los usuarios, las usuarias se benefician más de la plataforma cuando pueden participar abiertamente de los debates, y esto vamos a analizarlo en función del impacto que genera los abusos en línea. Brinda esta capacidad de reacción minuto a minuto, permitiendo que, como decíamos al principio, figuras públicas puedan trascender los tradicionales medios de comunicación y llegar inmediatamente y de manera directa a las distintas audiencias. Permite además una circulación más pública de las conversaciones, que no está limitada como otras redes a los contactos que uno tenga o acepte. Y además, en términos objetivos, es una red con datos abiertos, lo cual además permite un mayor potencial de análisis. Bueno, algunas de las conclusiones que compartimos de este universo de material. En principio es que claramente las mujeres quieren participar en Twitter. Lo importante justamente de esta plataforma es que para ellas ha servido no solo como una herramienta de consumo de información, sino, como decía, para promover ideales, comunicar, movilizar a otros, acceder a información, bueno, ganar visibilidad y demás. Pero lo segundo relevante en este sentido es cómo se conjugan los estereotipos que estamos acostumbrados a analizar en términos de lo offline, lo que pasa en la vida online, y cómo estos se traducen y trascienden lo offline y llegan sin duda al mundo digital. Y cómo incluso las mujeres que viven experiencias de discriminación múltiple e interseccional en persona, a menudo ven que esa violencia de nuevo y el abuso en línea también está dirigidos a sus diferencias identitarias, y las personas no binarias también como un foco de recepción de este tipo de abusos y de acosos. Una de las formas que tiene el abuso y el acoso en las líneas tiene que ver con las amenazas que reciben las mujeres respecto de su integridad, y de las encuestas y de la información que podíamos documentar. Cerca del 29% de las personas que reconoce haber recibido situaciones de abuso y demás se han canalizado a través de nuevo de amenazas físicas. Además, algo muy puntual que se reproduce y se regenera constantemente es el uso de mensajes sexistas o misóginos, esta utilización de mensajes obscenos y sexuales, de tinte sexual, de nuevo reproduciendo conductas de disciplinamiento y dominación de las mujeres. Y ahí la pantalla muestra algunas reproducciones de este tipo de conductas. Otra de las estrategias que se utilizan se llaman doxing, que tiene que ver con publicar información personal de las mujeres, domicilio, números de teléfono y demás, que hacen que obviamente se termine violando su derecho a la privacidad, pero bueno, cómo escala eso también en términos de seguridad de las personas. Una de las variables particulares de Twitter y de las redes sociales también implica la manera en que se pueden generar esto que se llama acoso dirigido. Básicamente una o dos personas de manera concertada, varias personas digamos, de manera concertada determinan o buscan perseguir y violentar a una mujer por un periodo determinado de tiempo. Bueno, y la manera en que un tweet abusivo puede transformarse en términos, en minutos nada más, en un aluvión de odio de nuevo dirigido contra una persona. Contaron durante toda la jornada justamente experiencias concretas de cómo eso se vive. Y bueno, digo, pensarlo y invitarnos a pensar en contextos en donde hay quienes están más empoderadas y con más herramientas para digamos, resistir ese tipo de acosos y de abusos, y contextos en donde bueno, estas amenazas de nuevo trascienden y hacen básicamente el juego inverso, ¿no? Decíamos antes cómo los contextos y estereotipos nacen desde lo offline y cambian o caminan hacia lo online. Bueno, viceversa, en términos de impacto también, identificar cómo aquellas denuncias, acosos, contextos violentos y demás que se viven en lo online, bueno, trascienden también a lo offline, y entonces amenazas y demás, impactos y demás también generan inseguridad y temor en las mujeres.
Aquí acotar algo muy, muy chiquitito. En un estudio reciente sobre limitaciones a la libertad de expresión en Twitter en Argentina, hicimos un análisis respecto de determinadas conversaciones de determinados periodistas y defensores de derechos humanos que básicamente en términos de una conversación o temas que eran de alguna manera disidentes contra el oficialismo, bueno, cómo se establecían ataques concertados desde personas con cuentas individuales y demás, que además estaban potenciados con lo que se llaman estas cuentas automatizadas o bots. Entonces aquí volver a traer aquella discusión que tuvimos en los paneles pasados respecto de, bueno, censura en la información, sin duda, en la libertad de expresión, sin duda nadie está promoviendo algo de eso, pero podemos empezar a identificar algunas conductas básicamente cuando se trata de cuentas individuales o cuando se trata de cuentas automatizadas y cómo funcionan eventualmente ambas, ¿no? En función de los ataques. Y volver a poner en discusión esto de, bueno, qué pasa o cómo es adulterada también la deliberación pública cuando se vicia con este tipo de acciones o estas cuentas automáticas que en definitiva no son parte de una discusión genuina, si se quiere, y que reproducen obviamente efectos inhibitorios también sobre la libertad de expresión, para acotar algo más a la conversación. Estoy con 0 tiempo, así que, bueno, nada, quería en realidad, les comparto muy brevemente, les decía ya antes esta conexión entre lo offline y lo online. Una de las cuestiones que visibilizamos es que entre el 63 y el 83% de las personas que entrevistamos y documentamos, bueno, dijeron abiertamente que habían hecho algún tipo de modificación de su comportamiento en la plataforma, que va desde censurarse en participar en determinados temas, digamos, que han generado ese tipo de abusos, hasta cambiar sus interacciones, pero también, y ese fue el caso de Argentina, el 14% decidió cambiar su cuenta o directamente abandonar la plataforma. Entonces, ¿qué pasa con todas esas voces que estamos perdiendo en esta deliberación pública y cómo eso también daña la libertad de expresión? No quiero adentrarme mucho más en los objetivos de Amnistía detrás de este informe, que básicamente era provocar una discusión nuevamente sobre el rol de la libertad de expresión y este tipo de discursos y cómo nos enfrentamos con estos nuevos desafíos. Sin duda tuvimos conversaciones con la empresa Twitter porque sí creemos que tienen una responsabilidad como empresa también en proteger todas las voces y la libertad de expresión, más allá de los principios rectores de Naciones Unidas y demás, pero claramente asusta la palabra regulación, porque se lo ve como un ataque a este paradigma de la libertad de expresión, pero sin duda hay otras herramientas también que poner en juego, que tienen que ver, como decían antes, también con la rendición de cuentas. Twitter se proclama una plataforma que abre la puerta para que todos digamos, lleguen a la comunidad internacional, que puedan hablar y demás, pero no está haciendo nada para garantizar que esas voces tengan la libertad de expresarse. Y tiene políticas y protocolos internos, pero no hay ningún tipo de transparencia respecto de cómo implementa esas políticas, qué gestión hace de las denuncias. Todas las mujeres que entrevistamos nos dijeron en algún momento he hecho la denuncia respecto de la cuenta, del tweet y demás, y no he recibido ningún tipo de respuesta de la empresa. Entonces ahí empezamos a preguntar, claro, yo no quiero una empresa que sin duda tenga el poder de definir qué contenidos va a censurar y qué contenidos no va a censurar, pero la otra cara de eso es que hay muchas voces que se están bajando y perdiendo de ese debate producto de que no existe un contexto de protección genuino. Con lo cual, de nuevo, más preguntas que respuestas y soluciones, pero que me parece que es interesante empezar a conversarlas. Gracias.